Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, sinceramente, tiene una profundidad brutal. Hola, ¿qué tal? Sí, desde luego es un tema que da para muchísimo. Y tiene el potencial de cambiar por completo la forma en que entendemos nuestras relaciones más cercanas. Vamos a explorar dos textos absolutamente fascinantes de un autor llamado Carles, que giran en torno a un marco conceptual y clínico conocido como la presencia biodinámica. ¿Eso es? Y bueno, la misión de nuestra inmersión de hoy es bastante ambiciosa, porque venimos a desmontar una idea que tenemos arraigadísima en nuestra cultura. Sí, es un paradigma que desafía por completo la inercia con la que solemos movernos por el mundo. Porque, a ver, aunque estos textos parten de un entorno terapéutico, de lo que pasa en la consulta entre un profesional y la persona que acude buscando ayuda, la premisa de fondo salpica a casi cualquier interacción humana. Exacto. Y ese es precisamente el gran gancho para nuestra audiencia. A todos nos ha pasado, ¿eh? Vemos a alguien sufrir, a un familiar, a un amigo, y enseguida se nos activa el modo de emergencias. Totalmente. Queremos solucionar el problema, dar el consejo perfecto, intervenir rápidamente. Tenemos esta creencia, casi grabada a fuego, de que para que haya sanación, o incluso para que haya amor del bueno, tiene que haber alguien que arregla y alguien que está roto. Ya, es el rol del salvador clásico. Tal cual. Pero estos textos plantean algo que es un verdadero respiro para quienes sienten esa sobrecarga constante de tener que controlar o gestionar su entorno. Así que, bueno, vamos a desgranar esto. Me encantaría cederte la palabra para establecer el contexto base. ¿De dónde partimos exactamente con esta visión? Pues a ver, partimos de una base filosófica muy potente que el autor plantea desde el principio, y que tiene que ver con cómo la mente humana divide la realidad. Lo que nos explican las fuentes es que el sujeto y el objeto son como dos caras de la misma moneda. Ajá. No pueden existir de forma independiente. Para que haya alguien que observa, tiene que haber algo observado. Mientras operemos desde ese esquema, toda nuestra experiencia se organiza en términos de separación. Yo estoy aquí y el mundo está allí fuera. O sea, a ver si lo entiendo bien. Es la forma en la que operamos por defecto. Yo soy el sujeto que camina por la calle y el semáforo, el coche o el transeúnte son los objetos con los que interactúo. Tal cual. Esa es la base. Y el texto lleva esta lente directamente al ámbito clínico. En la terapia tradicional, ya sea médica o psicológica, esta división se materializa de una forma muy rígida. Claro, los roles están súper marcados. Exacto. Tienes a un terapeuta que asume automáticamente el rol del sujeto separado, es el experto, el que ha estudiado, el que sabe diagnosticar y el que tiene la supuesta capacidad de sanar. El que tiene el poder en la sala. Eso es, y al otro lado del escritorio o de la camilla se crea la figura del paciente, que queda reducido a un objeto de intervención. Ese paciente pasa a ser visto como un cuerpo averiado, una historia traumática o un simple conjunto de síntomas que el terapeuta tiene la obligación de reparar. Vale, pero aquí tengo que ser un poco de abogado del diablo. Porque, a ver, si alguien va a una consulta pagando su buen dinero, va precisamente a que le arreglen algo que le duele. Claro, es lo lógico. Si yo soy ese terapeuta, ¿qué se supone que tengo que hacer si no es mirar al síntoma como un objeto que debo solucionar? ¿Cuál es ese cambio de paradigma que proponen los textos de Carles? Es una duda muy lógica. El cambio no consiste en ignorar el dolor de la persona que tienes delante, ni mucho menos. La clave de la presencia biodinámica radica en abandonar la mentalidad del mecánico para adoptar, si me permites la analogía, una mentalidad más parecida a la de un jardinero. Me gusta por dónde vas. Desarrolla un poco más esa idea. Fíjate, un mecánico mira un coche, aísla la pieza que hace ruido, la saca, la cambia por otra nueva y el problema se acaba. Claro, una intervención externa pura y dura. Exacto. Es una intervención sobre un objeto inerte. Pero un jardinero no puede arreglar una planta marchita tirando de sus hojas para que crezca más rápido. Qué buena imagen. Lo que hace el jardinero es proporcionar las condiciones óptimas, la tierra adecuada, el agua, la luz, y confía en que la planta tiene una inteligencia interna que hará el resto. Los textos hablan de disolver esa mirada objetivadora del mecánico. Es decir, dejar de ver a la persona como una máquina. Eso es. Cuando el terapeuta deja de ver a la persona como una máquina rota, la barrera entre el yo que te salvo y el tú que necesitas ser salvado empieza a difuminarse.
Fíjate que al leer las fuentes me topé con un término precioso que creo que encaja perfecto con esto del jardinero. Hablan de sincronizarse con algo llamado el aliento de vida. Y claro, suena muy poético. Sí, puede sonar un poco abstracto de primeras. Claro, por eso, para alguien que es más analítico, ¿cómo le explicamos esto del aliento de vida como si tuviera 5 años? Pues es un término fundamental en este enfoque. Para entenderlo, sin ponernos demasiado esotéricos, podemos pensar en el aliento de vida como la inteligencia organizativa que ya existe en la naturaleza y en nuestra biología. Vale. Es la misma fuerza invisible que hace que si te haces un corte en el dedo, las células sepan exactamente cómo coagular la sangre y crear tejido nuevo sin que tú tengas que pensar en ello conscientemente. Madre mía, ¿es verdad? ¿No le damos a un botón mental para cicatrizar? Exacto, ocurre solo. El terapeuta biodinámico, en lugar de imponer su voluntad sobre el cuerpo del otro, se sincroniza con los ritmos naturales de ese cuerpo, permitiendo que esa inteligencia innata haga su trabajo sin interferencias. Tiene tela el asunto, porque esto le da la vuelta por completo a lo que consideramos ayudar a alguien. Y fíjate, leyendo esto me vino a la mente una anécdota personal que creo que ilustra perfectamente la trampa en la que caemos. A ver, cuéntame. Hace un par de años, un buen amigo mío estaba pasando por un proceso de divorcio bastante traumático. Quedamos a tomar un café y él estaba destrozado. Y yo, con toda mi buena intención del mundo, entré en modo mecánico. Uy, ya veo por dónde vas. Totalmente. Le preparé una lista de abogados, le sugerí apuntarse al gimnasio para despejarse, le di un discurso motivacional sobre cómo esto era una oportunidad de crecimiento personal, y mientras yo hablaba, veía como el pobre hombre cada vez se encogía más en la silla. Se agobió muchísimo más. Es un ejemplo brillantísimo de lo que plantean los textos de Carles, de verdad. Porque ilustra perfectamente la segunda gran idea del material, que es la redefinición del amor. Sí, sí. Lo que hiciste en esa cafetería fue asumir el rol del salvador. Y al intentar imponer tantas soluciones, estabas reforzando sin querer la idea de que tu amigo era un objeto roto e incapaz de gestionar su vida. Esa dinámica bloquea la verdadera conexión. Totalmente. Y los textos titulan este concepto como amor sin dos. Y aquí dicen algo que me dejó alucinado. Aseguran que el amor terapéutico, o el amor en general, no es un sentimiento que tú le envías al otro. Así es. No es una flecha que sale del terapeuta y va a clavarse en el paciente. Si no es una flecha ni un sentimiento que yo te dirijo, entonces, ¿qué es? Pues si el amor fuera una flecha que viaja del punto A al punto B, seguiríamos atrapados en el mundo de la separación del que hablábamos antes. Seguiría habiendo un arquero que tiene el poder y una diana pasiva que lo recibe. Claro, el sujeto y el objeto, otra vez. Todo tienen que ablandarse. Tienen que disolverse un poco. Eso es. Cuando abandonas el esfuerzo por cambiar al otro, el amor no aparece como una emoción personal tuya hacia él. Aparece como un campo. Un campo. Sí, es decir, es la cualidad misma del espacio compartido que se crea entre los dos. ¡Qué potente! Es el clima en la habitación cuando dejamos caer nuestras armaduras, ¿no? De hecho, hay una frase en las fuentes que me parece vital rescatar. Sí, hay varias muy buenas. Dice que, en este estado, la sesión se convierte en un círculo de escucha donde la vida escucha a la vida, y donde ser escuchado es ser sanado. Qué maravilla de frase. Solo imaginar un espacio donde alguien te escucha sin la agenda oculta de querer cambiarte da una paz increíble. Da muchísima paz porque es una experiencia de no exigencia absoluta. Y si nos vamos a la vertiente más filosófica del segundo texto de Carles, vemos que la mente es una máquina de fabricar divisiones. Sin parar, además. Al creerse un sujeto aislado, la mente proyecta un mundo de objetos separados con fronteras muy rígidas. Lo que está dentro de mi piel soy yo, lo que está fuera eres tú. La barrera física. Exacto. Pero en ese espacio de escucha profunda que mencionabas, donde ya no hay un problema que resolver, se descubre una intimidad radical. El autor lo describe como el amor amándose a sí mismo en todas las formas. Ya no hay líneas reales que dividan el dentro del fuera. O sea que paradójicamente al renunciar a mi identidad de salvador, no solo libero al otro de ser la víctima, sino que me libero a mí mismo de la carga inmensa de tener que tener siempre las respuestas. Ambos descansamos en ese instante. Exactamente. Es un descanso mutuo. Y aquí es donde los textos dan un salto muy interesante, pasando de toda esta teoría filosófica a cómo se sostiene este clima en la práctica clínica del día a día.
Sé porque, cambiando de tercio, los textos entran en un terreno que suena, a primera vista, un poco místico. Empiezan a hablar de algo llamado la oración clínica o la oración silenciosa del terapeuta. Un término provocador. Claro, al leer la palabra oración, a mucha gente le van a saltar las alarmas pensando en dogmas, religiones formales o rezos tradicionales. ¿A qué se refiere exactamente el autor con esto? Es importantísimo desmitificar ese término en este contexto. Esta oración silenciosa no es una súplica, no es un sujeto pequeñito pidiéndole favores a un Dios externo allá arriba en las nubes. Vale, no va por ahí. Para nada. El texto lo define de una forma muy precisa. Es el acto de ser consciente de ser consciente. Ser consciente de ser consciente. Eso es. Se trata de permanecer anclado en la pura sensación de existir, en el simple yo soy. También utilizan el término descansar en la quietud dinámica. Vale. Entiendo que es un estado de presencia radical. Pero aquí tengo que volver a ponerme la gorra de escéptico. Adelante. Si el terapeuta llega a la consulta, se sienta y simplemente está siendo consciente de ser consciente, descansando en esa quietud dinámica, sin intención de curar nada, ¿no estamos hablando de alguien que simplemente no está haciendo su trabajo? Entiendo perfectamente la duda. Y además me surge una duda inmensa al leer las fuentes, porque el propio autor menciona el uso de mapas neurofisiológicos, las 5 leyes biológicas, protocolos y recursos somáticos. Si al final la clave es esta no intervención, ¿para qué diablos sirven todas esas herramientas tan técnicas y complejas? Es la pregunta del millón, sin duda. Y los textos son muy lúcidos al respecto. No reniegan de la ciencia ni de las herramientas clínicas, pero las colocan en el lugar que les corresponde. A ver, Aclaremos, por ejemplo, lo de las 5 leyes biológicas o los mapas neurofisiológicos. Estos son paradigmas estructurales muy detallados que explican cómo ciertos conflictos biológicos o emocionales impactan en órganos específicos y cómo responde el sistema nervioso. son mapas brutales de cómo funciona el cuerpo. Son precisos a más no poder, pero el texto nos dice que todo este conocimiento técnico funciona en realidad como un andamio. Un andamio. Sí, como los andamios que pones para construir un edificio. Sirven para una función muy específica, que es darle seguridad a la mente racional del terapeuta. Ah, fíjate. Claro, la mente analítica necesita entender el porqué de un dolor. Necesita una estructura lógica, mapas y protocolos para no entrar en pánico frente al sufrimiento del otro. Qué interesante. Para no abrumarse. Exacto. Una vez que el terapeuta ha estudiado estos mapas, su intelecto se relaja, confía, y solo cuando esa mente racional está calmada y se siente segura de que entiende el proceso, puede dar un paso atrás, rendirse y dejar paso a esa presencia sentida de la que hablábamos. Qué buena metáfora. Es decir, estudias años de anatomía y neurofisiología no para aplicarlos como un robot sobre el paciente, sino para convencer a tu propio cerebro de que puedes soltar el control porque entiende perfectamente lo que está pasando. Exactamente. Las herramientas preparan el terreno, y cuando el terapeuta suelta el control analítico es cuando ocurre la verdadera intervención. La magia. Pero no es una intervención desde el hacer, sino desde el ser. El terapeuta se convierte en lo que los textos llaman un ancla de corregulación, y esto tiene una base científica fascinante. Aterricemos esto para quienes nos escuchan, porque el término corregulación suena muy bien, pero ¿qué significa ser un ancla a nivel puramente biológico? Pues a nivel biológico, los seres humanos somos mamíferos con sistemas nerviosos diseñados para escanear constantemente el entorno en busca de peligro o seguridad. El radar siempre encendido. Siempre. Cuando una persona acude a consulta con un trauma o un dolor agudo, su sistema nervioso suele estar secuestrado por el estrés, en un estado de lucha o huida. A la defensiva total. Exacto. Si el terapeuta se asusta o se obsesiona con arreglar el problema rápidamente, su propio sistema nervioso se altera y el paciente lo percibe, aumentando su propia alarma. Gestión y seguridad social. De pura calma. Eso es. Y a través de mecanismos como las neuronas espejo y la comunicación sutil del nervio vago, el sistema nervioso alterado del paciente detecta la profunda coherencia y calma del cuerpo del terapeuta. Wow. Y sin que se intercambie una sola palabra, el cuerpo del paciente dice, aquí hay seguridad extrema, puedo bajar las defensas. El terapeuta presta la paz de su propia biología
para que el cuerpo del otro recuerde cómo autorregularse. Me parece espectacular cómo se une la poesía mística del texto con la neurociencia más dura. Mi sistema nervioso tranquilo es el refugio donde el tuyo puede descansar y reiniciarse. Es una síntesis preciosa, sí. Y esto nos conecta con la última gran fase de nuestra inmersión, porque el autor llega a describir esta oración clínica, este estado sin un sujeto que interviene, como la forma más profunda de meditación. Y tiene mucho sentido que la considere la meditación más alta. Fíjate que en muchas prácticas meditativas tradicionales, la mente todavía está intentando hacer algo. Sí, claro, te dicen enfócate en esto o en aquello. Exacto. Enfocar la atención en la respiración, visualizar una luz de sanación o repetir un mantra para ahuyentar los pensamientos. Es decir, todavía hay un sujeto intentando alcanzar un objeto o un estado especial. Sigue habiendo un esfuerzo. Sigue habiendo un mecánico ahí dentro. Has dado en el clavo. En la presencia biodinámica no se requiere dirigir la mente hacia nada en particular. Simplemente es la conciencia reposando en sí misma, reconociéndose de forma directa. No se intenta fabricar paz. Se descansa en el hecho de que uno ya existe. Vale, pongámonos en situación. Tenemos a dos personas en una sala. El terapeuta está en este estado de meditación sin objeto, actuando como esa poderosa ancla de corregulación biológica de la que hablábamos, sin juzgar y sin interferir. ¿Vale? ¿La escena está lista? ¿Cómo se traduce esto en la camilla? Porque imagino que la gente querrá saber qué pasa en la vida real, qué resultados tangibles se observan cuando aplicas esta famosa no intervención. Lo que describen las fuentes es que al crearse este clima de seguridad absoluta y no interferencia, la inteligencia inherente del cuerpo, de la que hablábamos antes, ese aliento de vida, toma las riendas. Es decir, el cuerpo manda. Exacto. En lugar de que el terapeuta dirija el tráfico, es el propio organismo del paciente el que empieza a mostrar sus prioridades. Y el texto es muy descriptivo con esto. Enumera una serie de respuestas físicas superorgánicas, mediante las cuales la vida literalmente se completa. Sí, detalla unas respuestas muy concretas. Cuenta que en ese espacio seguro es común que el cuerpo del paciente empiece a manifestar pequeños temblores o sacudidas, que entiendo que es la forma en que el sistema nervioso libera energía traumática retenida. Así es, una descarga motora natural. También hablan de suspiros muy profundos, un llanto repentino que no viene del drama, sino del puro alivio. Insights donde la persona de repente comprende el origen de su dolor en un chispazo, o a veces algo tan sencillo como caer en un descanso genuino y profundo. Y el punto clave aquí, lo que de verdad tenemos que subrayar, es recordar que nada de eso ha sido provocado activamente por la persona que facilita la sesión. Nadie ha forzado ese llanto o ese temblor. Exacto. El terapeuta no manipuló un músculo para que temblara, ni dijo una frase clave súper estudiada para que el otro llorara. Esa es la verdadera magia de este enfoque. Lo que tradicionalmente llamaríamos un procedimiento médico o psicológico se transforma en la práctica en una meditación compartida. Es como una danza. Una danza donde la consciencia se reconoce a sí misma en dos cuerpos y donde los nombres artificiales de terapeuta y paciente caen por su propio peso, pierden todo el sentido. Es una visión bellísima y muy retadora. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto si hacemos una recapitulación de nuestra inmersión de hoy? Yo creo que el mensaje central está muy claro. El núcleo de los textos de Carles nos lanza un mensaje que, personalmente, encuentro inmensamente liberador. Nos recuerda que soltar la necesidad obsesiva de arreglar al otro es lo que abre la puerta a la sanación real. Sin duda, es quitarse un peso enorme de encima. Y da igual si estás en una clínica profesional con una bata blanca o en una charla de bar escuchando a un amigo que lo está pasando mal. Renunciar al papel del salvador es el acto de amor más grande, porque le devuelve al otro la dignidad y la capacidad de autorregularse. Es literalmente rendirse a la inteligencia de la vida. Y si lo extrapolamos a la vida diaria, pensando en, porque esto es relevante para cualquiera de nosotros que vive en la era de la información y la hiperactividad, creo que es una lección magistral de humildad. Totalmente. Vivimos obsesionados con acumular datos, aprender técnicas nuevas y tener la respuesta correcta para todo. Estos textos nos enseñan que a veces la verdadera cumbre del conocimiento no consiste en añadir más información a nuestra cabeza, consiste en saber vaciarnos.
Saber estar, simplemente. En desarrollar la capacidad de habitar el momento presente con una presencia encarnada, libre de juicios, libre de expectativas y, sobre todo, libre de la tremenda arrogancia de creer que sabemos qué es lo mejor para el viaje vital de otra persona. Me quedo con esa frase. Libre de la arrogancia de creer que sabemos lo que es mejor para el otro. Es cambiar el ruido ensordecedor del hacer por la profundidad silenciosa del ser. Y para despedir este análisis a fondo, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una idea para masticar por su cuenta. Una expansión de todo lo que hemos debatido hoy. Adelante, a ver qué planteas. Si aceptamos a la luz de estos textos que el acto mismo de intentar arreglar a alguien refuerza y solidifica su identidad de objeto roto, es posible que en nuestros conflictos personales diarios, con nuestras parejas, en nuestras familias o con nuestras amistades, nuestra obsesión por ayudar e intervenir sea exactamente lo que les impide sanar por sí mismos. Uf, es una pregunta que remueve los cimientos. Es una perspectiva que como mínimo nos invita a respirar hondo y pausar antes de lanzarnos a dar nuestro próximo gran consejo. Con esta reflexión nos despedimos por hoy. Como siempre, la invitación queda abierta a que sigan cultivando esa mente curiosa y, después de lo visto hoy, a que practiquen una escucha mucho más sentida y silenciosa. ¡Hasta la próxima! Hasta pronto, muchas gracias.